Buenos días, bienvenidos, bienvenidas como todos los días a este su espacio Periodismo y Sociedad, un conversatorio horizontal, transparente, reflexivo, con la intención de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, siempre con la guía, con el apoyo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, como todos los martes, tenemos el comentario, el aporte, la dirección de Isidro Toro, todo eso, peladito, todo, resguardado y todo, pero estamos aquí con él, en esa parte. Y tenemos un millón de temas que comentar en esa parte. Yo no quiero comprometer al Toro con la pasión política, porque él no es político partidista. Cuando te hablando mentira me dice. Aquí no soy. Y entonces hay que comentar algunas cosas de importancia. Hipólito revolucionó con unas declaraciones. Ayer yo les dije que evidencié dos cosas en ese plan de Hipólito. Primero, que él va para la calle. Eso quiere decir que va con un plan. Nadie se va a la calle. Dicen, estaba leyendo yo una frase de Yogi Berra, que no es el pensador por antonomasia. Yogi Berra decía, el que no sabe para dónde va, nunca va a llegar. Si usted sale para la calle, usted debe saber para dónde va. Y eso quiere decir que usted tiene un plan. Y Yogi Berra decía, el juego no se acaba hasta que se acaba. Hasta que no termine. Hasta el lado 27. Yogi Berra. Así es que vamos a ver qué va a tener Hipólito. Le tenemos una declaración de la... Bueno, ella es vicepresidenta, ella es la esposa de Leonel, ella es miembro del comité político, y ella hace unas declaraciones como tan estrambóticas de Leonel, una defensa tan rara de Leonel, que yo dijera, no me defienda, compadre, en esa parte. Toro, ¿cómo está la cosa? Bueno, un poco triste por el tema de Guatemala. Ay, Toro, 65 muertos. Sí, ¿no? Y la tragedia, porque los fallecidos, pues, es una gran tragedia, pero las familias que quedan desestructuradas, las comunidades que quedan devastadas, que eso genera luego un problema social gravísimo. Sí. Y esos son países que no cuentan con grandes recursos, y sacar dinero para reconstruir carreteras, puentes, etcétera, significa quitárselo a otros servicios públicos. O sea que no es fácil, a pesar de la ayuda internacional que les pueda llegar. Sí, pero sobre todo ya hay tantos muertos, tantos heridos. Creo que hay desaparecidos. Sí, hay muchos desaparecidos. Porque resulta que yo no sé si un volcán puede ser previsible su fenómeno, su erupción, como pasó en este. Pero tanta gente viviendo al pie de ese volcán. Es la segunda vez que este año tiene erupción ese volcán. ¿Y cómo hay tanta gente? El año pasado fueron como 8 o 10 veces también. ¿Cómo con un estado permite que tanta gente viva en ese son las características. Aunque allá hay un semillero de volcanes, sí, es una zona volcánica. Son las características del subdesarrollo. Desgraciadamente, la cultura de la pobreza nos invade y nos limita como sociedad. Ese es el tema estructural. El tema coyuntural es la desgracia. Lo que pasó. Es la desgracia, que es muy dolorosa porque ahonda los problemas estructurales de una sociedad como la guatemalteca. Seguro. Es un tema de mucho dolor, de mucho pesar, que genera duelo, y particularmente porque hay una cantidad de familias que quedan, como te dije hace unos minutos, desestructuradas, rotas, y comunidades que prácticamente desaparecen, tienen que mudarse a otros sitios. Eso genera problemas de adaptación, aunque sean guatemaltecos, pero cuando tú te mudas, o una comunidad completa que prácticamente desaparece y hay que mudarla en otros pueblos, eso genera problemas. Aquí se ve la inmigración. Sí, la interna. La migración interna. Se ve como no ha habido necesidad de mudar pueblos. Sin embargo, cuando se mudan en masas, se nota. Humano, claro. Aquí hay barrios, los Guandules, la Ciénaga, de la Sursa, que son barrios
que vienen todos de Barahona, de Neiva, de Jimaní, y usted ve esa gran cantidad, o de Haití, Sí. y ve esa gran cantidad de gente que no le hace la vida lo más feliz Claro. a los que están ahí. Primero que genera una subcultura. Y como subcultura al fin, tiene sus propios códigos, sus propios valores. Aunque usted pase por allí y no se dé cuenta, pero a lo interno ellos lo sienten. Esa subcultura trata de traer sus valores, sus costumbres de sus pueblos y de adaptarlas allí. Pero en un medio que no es el que se corresponde, con una diferencia geográfica, con una diferencia económica, una diferencia del tejido urbanístico que es distinto. Entonces eso trae consecuencias. Usted dice que ese volcán había erupcionado otra vez. Lo escuché anoche al director de Defensa Civil, que este año es la segunda vez que, claro, no con la fuerza y la potencia, Sí, pero que el año pasado no recuerdo si dijo 8 veces. 8 veces el año pasado. O sea, es un volcán activo. No son volcanes apagados como aquel que hubo en Colombia hace como 30 años atrás, el Neiva. Neive. Sí, que era un volcán apagado y que se reactivó y generó una gran desgracia. Sorpresivamente. Sí. No, este es un volcán activo. Entonces lo que usted dice es cierto. ¿Cómo es posible que las autoridades hayan permitido no haber generado una zona de seguridad en torno a ese volcán, que de ahí para allá nadie puede vivir, no se puede establecer? Porque un volcán manifiesta, expresa muchas señales. El calor, cambia la temperatura, el suelo no es el mismo alrededor del cual está, y refleja comportamientos naturales que son evidentes para que las autoridades puedan hacer. Pero la cultura del subdesarrollo, bueno, por mientras tanto lo dejamos ahí, déjalo que eso no va a explotar todavía, déjalo allí. Sí. Y al dejarlo allí pasan meses, años. Y se desentienden. Y se desentienden de esas comunidades, generan su propia actividad económica, social allí. Y guardando las distancias, como pasa aquí con los ríos. La gente se muda a la orilla de los ríos. Ese Yuna se ha tragado muchas familias, mucha gente. Pero la gente se muda ahí y las autoridades dicen, bueno, nada más son 2 familias, después llegan 10. Sí. Al final hay un pueblo. Y muchas veces la gente lo hace hasta por negocio, porque son los damnificados profesionales. Sí. Entonces hay de todo. En ese tipo de fenómenos sociales o de desgracias, tú encuentras de todo tipo de gente. La gente que vive de esas desgracias, porque siempre están a la vera de la ayuda oficial, y la gente que por necesidad o por lo que sea, padece de esas consecuencias. Correcto. No es Mire, fácil. Toro, ¿y qué otro tema usted trae? Bueno, yo creo que no hablar de España es difícil, ¿verdad? Usted va a tener una revolución socialista en España, ¿no? Por ahí sacaron un video Y yo me río. de 2 muchachos venezolanos que están en España y le dicen, mira, cambiaron el gobierno. Y dicen, no, ¿qué gobierno? Sí, Pedro Sánchez, el nuevo presidente. No, pero si es Rajoy, no, Pedro Sánchez. Bueno, y mira, socialismo y cosas. Y entonces, chicos, quédate tranquilo, que eso es Europa, esto es Europa, quédate tranquilo. Y en eso tocan la puerta y dicen, mire, venimos a hacer el censo de poder, pues, y salen corriendo. ¿Ahora qué país nos vamos? ¿Ahora qué país nos vamos? Porque podemos de ahí. No, lo que sucede es que España lo que da una demostración. Es buena la demostración, a mí me gusta. La democracia española es más joven formalmente que la dominicana. Formalmente. Eso me dicen que yo no creo así. No, por eso le estoy diciendo formalmente para darle espacio a que usted la pueda criticar esta afirmación. Sí. La democracia española comienza a raíz de la muerte de Franco después del 75. Sí, la nueva etapa de la democracia. Española. Yo le llamo así. Bueno, España realmente democracia como tal nunca había tenido, porque eran esos regímenes donde el rey tenía una fuerza importante, ¿no? Frontal, formal, fuerte. Entonces un país que no tiene prácticamente más de 50 años de democracia. Desde el 81 creo que fue. Bueno, vamos a poner de la muerte de Franco. Sí, bueno, el gobierno de Adolfo Suárez. Que comenzó con Suárez. Fue transición. Fue transición, pero dio
el espacio a que el alcalde de Madrid pudiera ser un comunista. Sí. ¿No? Y ganar a un socialista. Y después ganar a un socialista, y entregar el poder, etc. Entonces, esa democracia, con un juicio de hace 15 años atrás, que no solamente mete preso a una cantidad de dirigentes del partido de gobierno, ¿no?, sino que al partido de gobierno le mete una sanción de 240 y tantos mil una euros. Condena como entidad, Como como una grupo. entidad, exacto. Una condena, no porque pegaron un afiche electoral o porque subieron las bocinas en una campaña municipal del volumen de las bocinas, no, sino por corrupción. Porque se beneficiaba de la corrupción, Exacto, de sus funcionarios. el funcionario. Es como que dijéramos aquí que los cuartos que se roban los funcionarios los pone para fortalecer al partido. Entonces el partido beneficiario de esa corrupción, por ejemplo, de yo, que soy secretario de Estado de Salud Pública, yo me robo 200 millones, y yo le doy 10 millones al partido. Entonces yo soy ladrón yo, pero el partido también es corresponsable. es corresponsable porque además de que me tolera, me recibe de los beneficios que yo me robo. Claro, pero tú no puedes culpar al partido porque el partido tiene mucha gente, pero genera esa figura que le da un valor reeducativo, de educación política. Vamos a hacer un análisis para que la gente pueda entender qué fue lo que pasó en España. Bueno, hace 15 años hubo una denuncia de un regidor, Un concejal. allá le dicen concejal, sobre las cotizaciones que le hacían al partido grupos de empresarios. Sí. Cotizaciones ilegales. Eso generó un juicio que duró 15 años ese juicio. 15 años. Tras 15 años, al secretario de Finanzas del partido lo condenan creo que a 30 años de cárcel y tiene que pagar 40 millones de euros de multa. Sí. A la esposa del jefe de finanzas la condenaron a 15 años de cárcel. Y sucesivamente una cantidad de dirigentes, inclusive uno de los testaferros lo condenaron a 40 años, pero no es dirigente de la estructura del Partido Popular. El Partido Popular, que es el partido de gobierno. Eso generó que en el sistema parlamentario, como el PP no tenía mayoría, generó una coalición y se produjo un voto de censura positivo. ¿Qué es un voto de censura positivo? Allí hay dos tipos de votos de censura. Un voto de censura, el gobierno pierde la mayoría. Pero antes de eso, o sea, aparte de que se ha condenado al jefe de finanzas y una gran cantidad de dirigentes del partido que tuvieron mucho que ver con las decisiones electorales del partido, aparte de eso, es que a la entidad, al partido la han condenado. Como aquí, si condenamos a una empresa para porque no pague impuestos. Un colmado. Bueno, no paga impuestos, entonces ese una colmado tiene que pagar tantos impuestos, esa compañía. Exacto. O sea, así es que fue condenado. Claro, porque lo están condenando, por el manejo de sus cuentas, por la contabilidad, por el sistema contable que llevaban, que permitían una doble contabilidad. Yo quiero que usted lo detenga ahí, porque ahora mismo aquí se está discutiendo la transparencia del origen de los fondos de los partidos políticos. O sea, la maraña de la ley de primaria no ha permitido que la gente visualice con la objetividad necesaria que el problema fundamental es que en la ley se está pidiendo que cada chele que llegue al partido se dilucide de dónde viene y cómo se gastó. Entonces ese es el problema básico en la ley de partidos en República Dominicana, que es por una ley más o menos así, es que están condenados al PP, están condenando al PP. Sí, así es. El punto nodal es que hoy en día, con los avances cibernéticos, con la internet, con todo este tema de la computación, de la informática, se pueden establecer controles reales y en tiempo real de cómo entra y cómo se gasta el dinero. Eso no significa de que no se le va a buscar mucha gente la vuelta para no declarar algunos ingresos, pero la matriz organizacional que se puede construir por medio de la informática
donde si usted saca dinero de su empresa, lo tiene que registrar y ese dinero se le puede hacer el seguimiento hacia dónde llega. Eso cada día es más. Actualmente se puede hacer, pero cada día va a ser más específico, más minucioso ese seguimiento. Más controlado. Más controlado. Eso te va a indicar a dónde llega el dinero y te va a decir si es un dinero que está dentro de la ley o no está dentro de la ley. Ese es el punto hacia donde van los sistemas políticos en general. Casi todos los países de América Latina, las juntas electorales, tienen sistemas más o menos modernos. Te digo, en el caso nuestro de Venezuela, cada partido antes de iniciar la campaña tiene que llevar sus libros de contabilidad. Y ante el colegio electoral. Ante la Junta Electoral. Lo sellan, cada hoja la sellan, están en blanco, ¿verdad? Y los candidatos lo mismo, llevan sus libros. Y luego cuando termina la campaña electoral tienen que llevar los libros y eso pasan a auditores. Ahí se puede hacer muchas evasiones, pero es un paso de avance. ¿Seguro? Hay un control mínimo de eso. Por lo menos hay una información a partir de la cual se puede iniciar cualquier proceso. Luego, a través del sistema de informática, la dirección de impuestos, tú haces cualquier gasto y tienes que reportarlo de tu empresa. Como persona, tú vas y compras una laptop y entonces te toman tu número de cédula. Y eso es un control. Todos esos controles van a la dirección de impuestos. Entonces hay sistemas para cruzar. O sea que cada día por medio de la informática se puede hacer el control en cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo. Y esos lineamientos de transparencia son productos de los acuerdos internacionales que hacen los países en el marco de la ley de riesgo, de antilavado, antiterrorismo, de perseguir las finanzas que van hacia el terrorismo, del tráfico de personas y de todos esos ilícitos, del tráfico de animales, de cotorras del Amazonas. Eso es mil millonario, el tráfico de esas especies endémicas, especies en extinción. Eso es millonario. Es que hay negocios ilícitos que uno no se los imagina. Y todo eso están buscando los convenios internacionales de afinar las leyes. Por eso se creó el GAFILAT. El GAFILAT es el Grupo de Análisis Financiero de Latinoamérica. Sí, pero no quiero que nos vayamos a lo general. Yo siempre quiero que el caso de España lo podamos dilucidar para que la gente dominicana vea que sí es posible, claro, hacer cosas cuando hay un sistema político con vocación a ser mejor cada día. Entonces, allá, usted se quedó ahorita, cuando yo lo interrumpí, en que esa sanción al partido fue motivo para que en el Congreso entonces se juzgara la representación del partido en la persona de su máximo dirigente, que era el presidente. Bueno, pero esa fue la piedra, la gota que rebasó el vaso. Ellos vienen promoviendo el voto de censura por otras razones hace mucho tiempo. No olvidemos que en la historia de España reciente, cuando Zapatero fue presidente, que comenzó la crisis, que Zapatero tuvo la gran oportunidad de haber colocado ciertos correctivos y no los colocó y dejó que la crisis creciera al punto que cuando vino las elecciones que lanzaron a Rubalcaba, fue el peor resultado que hasta ese momento había obtenido el PSOE. El PSOE nunca había salido tan mal, sino hasta el momento en que... Como un buen candidato. Como Rubalcaba no es excelente, un profesor universitario, un tipo con la cabeza bien amoblada, un hombre de experiencia. Bueno, fue la peor votación. Luego, superado por Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha obtenido las peores votaciones a favor del PSOE. El PSOE nunca había tenido 80 diputados, como los tiene ahora. Nunca había quedado tan lejos. Tan lejos.
Y todo es consecuencia de la política de Zapatero. Porque Zapatero en su gobierno, que toda la prensa, todos los analistas decían que el mundo iba hacia una gran crisis, la crisis del ladrillo. Él decía que no, que España iba boyante, que eso no era así. Entonces, y mantuvo abierto ese recalentamiento de la economía española y no le estableció los controles que con la mayoría parlamentaria que tenía le debió haber establecido la banca. Perdió tomando las en elecciones. cuenta que Aznar dejó en una España que no estaba tan descalabrada. No, Aznar pierde las elecciones, Rajoy, que era el candidato, pierde las elecciones por los bombazos. El 3 de marzo, sí, el 16 de marzo. Por los bombazos, por la mala conducción política de ese acto terrorista. Que dijeron que no, que era la ETA y se enterró que es la ETA. Y le decían, señores, esos son los terroristas árabes. No es la ETA. Sí, entonces, hubo un enfoque equivocado. Y entonces allí se movió un 3, 4, 5% de la votación y ganó Zapatero. Mire, Toro, este tema es muy profundo. Yo no lo quiero dejar morir, porque yo quiero utilizar el ejemplo de España para ver cómo este programa puede contribuir a que la sociedad dominicana visualice una solución para el manejo de los partidos, que es un centro de corrupción, de impunidad, de no transparencia, con el apoyo de los órganos electorales. Es una junta que no supervisa el gasto. Los candidatos meten cuarto para sus campañas, desde un regidor hasta contribuciones para las presidencias, que usted no puede explicar de dónde sale tanto dinero. ¿Cómo va a ser un diputado que tenga que gastar 70 millones de pesos para ser diputado? Una junta, un país transparente no puede permitir eso. 70 millones para ser diputado. Y aquí hay diputados jóvenes que han costado 70 millones. Entonces, todas esas cosas tienen que ser ejemplarizadas para que aquí se vea que hay que revolucionar esa parte importante, que las primarias son como una sombra, como un telón que nos han puesto para elementos fundamentales del asentamiento de los partidos no se tomen en cuenta. Y la primaria, que no va a resolver ningún problema, porque yo soy de los que creen que las primarias, bueno, es un criterio personal. Entonces yo quiero que eso no lo dejemos morir. No, vamos a una pausa y seguimos conversando sobre este y otros temas con el Isidro Toro. Y saludo para la Tora que está aquí con nosotros. No la Tora Claudia, no. Esa yo no la quiero cerca de aquí. Esa es muy guapa. Es una Tora tranquila, venezolana, española, dominicana. Muy tranquila. Vámonos para una pausa. Regresamos con ustedes, Albert, simpatizante de Maduro. Isidro, vamos a continuar con la profundización de la transparencia a consecuencia de las medidas tomadas que le costó el poder al Partido Popular en España, un poder del que había sido escurridizo, porque hay que ver que en las elecciones pasadas Rajoy no pudo hacer mayoría absoluta. Pero aumentó su votación con respecto Entonces, a las cuando vino anteriores. las elecciones, entonces aumentó la votación por la deficiencia de la alternativa. Una alternativa dividida, un PSOE que yo no he visto que con Pedro Sánchez vaya para ningún lado, aunque ahora tenga el poder. Me luce que Zapatero y Pedro Sánchez han sido dos. Pero eso lo vamos a analizar después. Sí, en otro programa. Para mí son dos dirigentes como muy ineficaces en la conexión del partido con la realidad española, en esa parte. Un fracaso para la juventud, porque los dos llegaron con esa aureola juvenil y novedad y esas cosas. Pedro Sánchez le dio 3 patadas a todos los viejos y puso a Felipe González a decir que él era un jarrón chino. Pero, sin entrar mucho en ese tema, pero Pedro Sánchez supo escalar las coyunturas. Él salió regidor por una coyuntura, vino una crisis en el PSOE madrileño,
que hubo 2 diputados que no votaron por el presidente de la comunidad, hubo que repetir las elecciones, entonces lo colocaron a él en esa otra ronda electoral, sí, porque había crisis de Madrid. De Madrid, y así fue escalando, sí, de crisis en crisis. O sea, en el sentido sano de la palabra, es un buen trepador. No es un hombre que actúa como Zapatero, porque Zapatero no fue que llegó al Parlamento así de la noche a la mañana. Ese es igualito. Igualito. Mucha gente dice que no, que por escalafón, pero ese no es el tema. No es El tema es la importancia y la posibilidad cierta de que la transparencia en los partidos es posible, de que tenemos organismos, acuerdos que nos pueden vincular a la obligatoriedad de medidas, al cumplimiento de medidas para ser transparente. Eso es lo que yo quisiera como que sigamos aireando. Bueno, lo primero es que eso no son respuestas de la noche a la mañana. Esos son procesos. El proceso de lograr transparencia en cualquier institución política, incluyendo los partidos políticos. No olvidemos que los partidos políticos son parte del derecho público y son instituciones del Estado en la mayoría de los países. En el derecho constitucional occidental, los partidos políticos son parte del derecho público y son parte del Estado, porque son los organismos por medio del cual se constituye el principal poder, que es el poder legislativo, y por medio de los partidos se llega a la presidencia de la República. La gente vota en los partidos para colocar un presidente. Ya todos los poderes públicos, República Dominicana, por ejemplo, salen de los partidos, porque la justicia misma sale. Pero en segunda pero votación, sale por delegación, pero sale. por delegación. Entonces, vea usted la importancia de los partidos, y eso está contemplado en el derecho constitucional en la mayoría de los países. Entonces, los órganos públicos tienden a ser cada día más transparentes, y las leyes tienden a lograr ese objetivo. Los partidos no están exentos en eso. Ahora, a nivel de los partidos, que son organismos muy complejos, son organismos muy vivos, porque tienen una dinámica y una energía. Cuando usted entra a un partido político, a la casa de un partido político, siente una energía distinta a la que usted siente en otro partido político, o cuando entra a una iglesia, que son organizaciones sociales. Iguales. Son todas reuniones de ciudadanos. Pero cuando usted entra al partido A o entra al partido B, la energía que siente es distinta. Son diferentes. Y si usted entra a una iglesia o a participación ciudadana, siente una energía distinta, como si entra al gremio que agrupa a los empresarios. Siente energías distintas. Son organismos vivos. Entonces, los partidos políticos tienen entramados que no son fáciles, porque han generado una cultura organizacional que lleva muchos años, y eso va generando formas, una subcultura que no es fácil de cambiar, porque cada uno de esos individuos ha generado un contrato psicológico con esa subcultura que los ata a una serie de costumbres que muchas veces no son las más deseables. Eso se va cambiando con dos formas: reeducando a la militancia y educando a la sociedad, pero al mismo tiempo estableciendo normas que obliguen a un cambio en la conducta, que te obliguen a ser más transparente. Y eso se puede lograr a través de la informática, aplicando programas de informática, obligándolos a que los partidos lleven sus contabilidades y todos sus temas con mayor transparencia. Entonces, esto pasa por un tema fundamental, por dos puntos, ¿no? Ya. Por un tema de comunicación interna dentro del partido. Eso es igual. Y por un tema de toma de decisiones, de los niveles de toma de decisiones en los partidos. El nivel de toma de decisiones en el municipio, en la provincia, a nivel nacional. ¿Cuál es la capacidad que tienen esas instancias partidistas de tomar decisiones? ¿Y cuál es el alcance de su toma de decisiones? ¿Qué temas pueden tomar ellos decisiones y cuáles no? Porque la trapisonda no solamente son los altos dirigentes del partido. Muchas veces ni siquiera con un regidor, es con un dirigente local. Eso ocurre.
unas pequeñitas, entonces la gente dice, es una gallina, pero por ahí se va generando una conducta. Seguro, y se va tolerando. Se va tolerando. Que es lo que le iba a decir ahorita, que cómo ese proceso se inicia a través de la educación al interno del partido y cómo la sociedad externa al partido se beneficia y participa también de ese proceso de empoderamiento para la transparencia en ese partido y la sociedad, valga la redundancia. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Los partidos pueden llevar esa educación a todos sus niveles, pero ¿qué pasa? Depende de la voluntad política de quienes lo dirigen. Entonces, si hay esa tolerancia para la violación de esas cosas que se les está educando, y uno ve esa práctica, la gente dice, pero tú me estás enseñando una cosa que no se cumple. Entonces, ¿qué yo hago? Entonces, viene como ese círculo vicioso. Por decirle, por ejemplo, usted ahora está discutiendo la ley de partidos políticos. Yo pienso que la ley de partidos políticos, lo que piden el padrón, yo quiero hacer una elección porque el padrón me va a definir el liderazgo interno. Una elección con mi padrón me define el liderazgo interno. Pero si en Jimaní un dirigente me logra hacer un fraude, o en 10 lugares hacen fraude, y la dirección del partido no tiene la visión de corregir ese fraude y de sancionar a quien hizo ese fraude, de nada tiene que yo transmita un mensaje de transparencia, de respeto a las normas éticas, ni nada, porque ese partido no me está corrigiendo las desviaciones que hay. Entonces, ahí es que está la dificultad de la higienización de los partidos políticos. Fíjate, Usted me dice que eso es un proceso, sí, pero el círculo vicioso, ¿cuándo se rompe? Es que ese es un círculo vicioso que hay que romperlo todos los días. Todos los días hay que darle un martillazo, hasta que ese gran muro se caiga. Eso es diario. Porque los partidos, como te dije hace un instante, es un complejo de yo. Es un complejo de yo, muchos yo. Sí. Pero quiero decirte algo. La inmensa mayoría de los militantes de un partido, pero el 90% o más, son gente muy decente y muy honesta. Y que se beneficiarían de la transparencia. Que se benefician de la transparencia. Entonces, lo que hay que empoderarlos. Cuando tú dijiste la palabra empoderar, empoderamiento significa ese ánimo psíquico hacia un objetivo. Lograr ese ánimo psíquico en ese universo de un partido cualquiera hacia un punto de transparencia es lo fundamental. Ahora, ese ánimo psíquico hay que ayudarlo con la aplicación de normas que le den la capacidad jurídica de que existan órganos de toma de decisiones en muchas materias descentralizados y órganos de control, de supervisión y control. Entonces, eso es buscar un partido de participación, un partido deliberante. Pero la sociedad tampoco le puede dar la espalda a los partidos, porque es muy cómodo decir, no, esos son los políticos, y le dan la espalda, sin darse cuenta que los partidos son los que colocan el Congreso, colocan al presidente de la República y arman toda la estructura del Estado. Entonces, eso es demasiado importante. Había un presidente francés en la Primera Guerra Mundial, Clemenceau, que dijo, la guerra es demasiado importante para dejársela a los militares. La ciudadanía tiene que participar. La guerra, y para resolver la guerra tenemos que actuar los políticos. Bueno, la política es demasiado importante para dejárselo solamente a los políticos. La ciudadanía tiene que participar y tiene que asociarse y tiene que buscar formas, y las hay, bien sea con un Twitter, bien sea agrupándose en un foro de discusión, donde se busque llevarle un mensaje positivo a los partidos políticos y que la dirigencia de los partidos, los que toman decisiones, sienta ese clamor social. Eso es fundamental, eso es fundamental. Ahora, también hay que tener cuidado porque muchos creen que agarrar un Twitter entonces son las famosas guerrillas mediáticas. Que por cierto, ahora están colocando eso, por ahí lo vi que lo están colocando
Las guerrillas mediáticas, que es agarrar un Twitter y disparar a mansalva sin ningún tipo de conciencia, sí, sino criticar por criticar. Sí. Eso no es. Hasta con falsos argumentos. Con falacias, con falsos argumentos, con falsos positivos. Sí. Entonces, eso no es. Es buscar hacer tomar conciencia, mandarle a los dirigentes de los partidos la necesidad que tiene de transparentar los partidos. Y resaltar las violaciones y la desviación de algún dirigente de ese partido en las normas del mismo y de la sociedad. Porque nosotros estamos acostumbrados, desgraciadamente, al Mesías. Y siempre estamos esperando un Mesías. Siempre estamos esperando a alguien. Señores, ya Peña Gómez no está. Ya esos liderazgos, Juan Bosch no está. Esos liderazgos quedaron. No están eso, la estirpe pensamiento de esos liderazgos. Pero ahora hay unos caudillos en los partidos que Entonces, ese pensamiento hay que hacerlo bueno cuando cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, toma lo de Peña, lo de Juan Bosch, etcétera, lo toma para incorporarse a la ciudadanía. A la vida de los militantes de sus partidos. Y al ciudadano que no es militante, a la actividad ciudadana. Sí. Y entonces tenemos 10.000 formas hoy de comunicarnos y de decirle a la dirigencia, nosotros aspiramos esto. Por eso la asociatividad, hay que construir asociatividad. Y eso es fundamental, construir asociatividad. Más allá de los partidos, más allá. Porque paralelo a los partidos hay algo mucho peor que los partidos, sí, como están, que son los grupos de interés. Y hay mucha gente que quisiera que los partidos se minimicen para montarse en esa debilidad y lograr, entonces, los grupos de interés carroñas. Son los verdaderos artífices de muchas maledicencias en la sociedad. Los partidos no, los partidos son un grupo de gente noble, buena, que hay algunos dirigentes que le tiran un jabón al sancocho. Pero en los partidos, tú vas a un partido político cualquiera y lo que ves son gente buena, gente llana, gente humilde, gente de clase media, profesionales jóvenes, que tienen una aspiración, que quieren resolver el problema de su comunidad, de que el río no se, cada vez que se desborda, se lleva 2 o 3 calles por medio, que eso no suceda, etc. Eso es lo que es un partido político. Sí, pero ya ahora no están en eso. Pero eso es parte de la educación. Esa es parte de la renovación que tiene que hacer un partido. Volver. Yo digo, la renovación de un partido es volver a determinadas prácticas del pasado. O sea, es lograr hacer que en cada comunidad ese partido sea el que genere la voluntad de la gente, que cohesione la voluntad de la gente para resolver sus problemas locales. Ese es el partido al que yo quiero que se vuelva. Ahora no. Ahora los partidos son un grupo de 10, 20, 30 personas que se reúnen y deciden ahí la dirección de ese partido. Ellos 30 o 40 deciden quiénes son los que van a ser diputados, quiénes son los que van a ser regidores. Esos reciben a él que tiene un dineral que no es el que ha trabajado por ahí. Entonces esas cosas, romper con eso, a mí me está preocupando mucho. ¿Cómo hacerlo? Usted me ha dado la clave. Es involucrar a la comunidad. Es involucrar a la sociedad de cada localidad. Y la sociedad puede forzar al legislativo, que son de los partidos, seguro, a sancionar, a legislar en esa materia y generar los correctivos necesarios. Porque también hay que generar las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, para que los partidos se obliguen a transparentar sus cuentas. Bueno, pero no los partidos, todas las instituciones, los gremios, las cámaras de comercio, las confederaciones de empresarios, porque finalmente el dinero es público y aunque sin violar la propiedad privada, el lavado pasa por todo eso. Sí. Pasa por todo eso. El circuito económico, todo, tiene que estar transparentado. No solamente los políticos. Mire, un día vamos a hablar de la ley de lavado,
Vamos a coger un día No, vamos a traer un técnico. para hablar de eso. Muy bueno. Porque yo anoche estaba diciendo lavado. Me decía un muchacho, no, que el lavado es el dinero de la droga. ¿Tú sabes dónde viene la palabra lavado? Dígamelo. Al Capone, para esconder su dinero, montó una red de lavanderías públicas. Y entonces él decía que en cada lavandería pública colocó una cantidad de lavadoras en distintas partes de la ciudad y que en cada lavandería de esa ganaba mucho dinero. Por ahí viene la terminología de lavado de dinero. Que nunca lo pudieron agarrar preso por eso, sino No, por impuestos. lo agarraron por los impuestos en esa parte. Lo que yo quería decirle era, por ejemplo, que yo me fijo en lavado. ¿Cuánta gente se ha metido a los partidos políticos para gastar ese dineral, para justificarse? Pero también cuántos funcionarios se meten a los partidos, invierten esa gran cantidad y después que son legisladores, eso están lavando también. Un legislador lava. Cuando se mete a gastar 40 millones de pesos de 200 que se ha robado en las funciones públicas. Entonces ya yo soy un legislador y ya yo no soy funcionario. Pero yo llegué aquí con los cuartos que me robé. Y de ahí en adelante ya es un legislador honorable en esa parte. De una forma muy multifactorial de lavar el dinero. Sí, esto es una ecuación. Mire, Toro, vamos a una pausa porque Albert me está diciendo y entonces vamos a dejar ese tema para volver en otra ocasión. Posiblemente el martes traigamos a alguien para que nos hable de la ley de lavado en esas cosas y podamos hacer un programa diferente en esa parte. Pero usted sabe que me gustó el programa de hoy. Yo he aprendido mucho. Yo también con usted siempre. Yo me quedé mirándolo ahí como un catedrático, un conferencista y diciéndole a la gente las cosas que hacen. Estoy hablando en serio, Toro, yo. Yo también. Entonces, se lo voy a decir a Dulviani cuando lo vea. Se lo voy a decir. Vamos a una pausa y venimos con el final del programa. Yo tengo la cabeza levantada. Yo tengo la cabeza levantada. Tú eres una cosa seria. Señores, yo no quiero irme sin comentar el revuelo que ha causado. El Leonel está muerto y yo voy a decir cosas que nunca se han dicho de Leonel Fernández. Porque eso ha puesto a Hipólito y a Leonel en la cresta de la ola política. ¿Lo dije bien? Sí, están polarizando. Están polarizando. Quizás sea eso lo que haya pretendido el presidente Hipólito Mejía. Yo no voy a analizar las profundidades de esa declaración, la posibilidad de una estrategia, eso no es lo que yo quiero ver, Toro, sino como que ha salido como una trulla, como decimos en el campo, de leonelistas a comerse vivo a Hipólito, porque Leonel está muerto, cuando debieron sentirse beneficiados de que Hipólito dijera que Leonel está muerto, sentirse contentos, porque entonces dice, este está minimizándome, y los políticos que se minimizan son peligrosos, porque ningún enemigo es chiquito. Entonces un político que se minimiza, y entonces Hipólito minimizar a Leonel, debieron ellos sentirse contentos. Pero también me gustaría ver, y el director que tenga a mano, las declaraciones de la señora esposa del doctor Leonel Fernández, que es la vicepresidenta de la República y que eventualmente es una candidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, con una experiencia vasta, larga en manejo de Estado, que ha sido primera dama y no cualquier primera dama. Doña Margarita Cedeño ha sido quizás la primera dama más poderosa que hemos tenido en los últimos 50 o 60 años. Sin quizás. Ha sido la primera dama con mayor poder de acción en las cosas de Estado en República Dominicana. Entonces no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de una señora que le ha hecho una defensa
a su esposo. Y yo quiero que ustedes la vean, que me pongan el video con lo que ella dice. Si el director la tiene preparada, vamos a ponerla ahí, con el audio, señor director. Hablar cosas que el país no sabe. Queremos conocer la opinión del esposo, de la esposa del expresidente. ¿Dice que está muerto políticamente? No, lo de muerto políticamente, yo creo que todas las encuestas están evidenciando quiénes son los liderazgos que siempre pues permanecen en el país, y lo demás es que yo diría que hay que decir ya lo que él quiera decir, o sea, no se puede amagar y no dar. Vamos arriba, esperamos lo que él quiera decir y lo que tenga que decir. De todas maneras, estamos en una era de transparencia. Estamos realmente, pues, el gobierno del PLD, si algo ha hecho, es justamente ser abierto, comunicativo y transparente. Así es que todas las informaciones que sean pertinentes las esperamos con muchas ansias, la verdad, para hacer lo que haya que hacer. No hay temor en ese caso, no hay temor de lo que él vaya a decir. Absolutamente nada, ninguno. Bueno, de mi parte, ¿verdad? Y de parte de las personas con las que trabajo, pues ciertamente siempre se han manejado dentro de toda la transparencia y la apertura pertinente, necesaria y del momento. Así es que Leonel es un hombre que, como esposa, digo que realmente es una persona que siempre ha actuado con mucha honestidad, con mucha honradez, con mucha pulcritud, con ética. Es un ser humano excepcional, independientemente de que tengamos nuestras diferencias políticas y a veces hasta personales, pero hay que dar al César lo que es del César, y Leonel es un ser humano bueno, honesto, capaz, y eso pues tal vez esa... Doña Margarita, en la defensa a su esposo, dijo, como esposa le reconozco mucha capacidad, mucho talento, mucha transparencia, y que se diga lo que tenga que decirse de él. Estamos preparados para escuchar lo que sea de él, porque él es un hombre transparente y todo. Pero oiga lo que ella dijo: a pesar de nuestras diferencias políticas, a pesar de nuestras diferencias personales, la esposa del presidente, a pesar de sus diferencias personales y sus diferencias políticas, yo tengo que resaltar. El presidente del partido. Y el presidente de la República era. Ah, bueno, expresidente, sí. Yo tengo que resaltar la gran capacidad que él tiene, que pone en cautela, como que no le gusta a algunas personas. Pero ¿por qué diferencias personales? ¿Por qué diferencias políticas? Cuando ellos son del mismo partido, se supone que ella debe apoyarlo a él, o él a ella, y si se apoyan mutuamente, entonces no tienen diferencias políticas. Entonces eso me llamó la atención mucho a mí, a pesar de nuestras diferencias personales. Allí hay agendas ocultas. Entonces ella, por hablar, dijo cosas que yo creo que no debió decir, como que se le zafó el gatillo. Y un periodista de un canal, un periodista amigo, le reiteró, le dijo, diferencias personales. Y ella se cayó, entonces se fue escurridiza por ahí. Es decir, ella, yo pienso que no fue una mejor defensa la que le hizo al presidente de su partido y a su esposo. O quizás no fue una defensa, quizás fue una promoción de ella. ¿Promoción de ella? ¿Sí? Bueno, pues entonces aquel refrán: no me defienda, compadre. No me defienda, compadre. Ya este niño quiere que nosotros nos vayamos, yo le voy a regalar un minuto. Vámonos. Mañana venimos a hablar de derecho con Omar Ramos, y volvemos el jueves también con una entrevista importante sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Isidro vuelve, si él quiere venir el jueves, yo lo voy a invitar, pero el martes vamos a hablar de la ley de lavado. En esa parte, él tiene un gran compromiso de esa parte. Trayendo o no trayendo bizcocho, trayendo o no trayendo lo que sea, él tiene ese compromiso. Nos vemos mañana, si Dios quiere.